Buenos días. Qué gusto verlos a todos, hermanos, una vez más en esta mañana. Y bueno, hoy tenemos con mucha emoción varias cosas. Lo primero es que empieza diciembre, ya está cerca los tamales. El 22 de diciembre vamos a tener tamales aquí en nuestra iglesia. ¿Qué les parecen? Usted nada más tiene que venir, no hay que traer nada, solo deseos de escuchar música navideña y venir a comerse un tamalito. El 22, reserve eso en la fecha porque yo sé que son tiempos muy ocupados. Entonces el 22 tiene que ponerlo ahí como el día que vamos a tener acá la celebración navideña, ¿verdad? Y también, hermanos, hoy estamos terminando un estudio, 13 capítulos de Nehemías. Gracias a Dios podemos guardar en nuestro corazón este libro como una guía para nuestra iglesia, ¿verdad? Y también vamos a iniciar la otra semana, vamos a iniciar un nuevo estudio que tiene que ver con hemos visto su estrella. Qué bonito es saber que vamos a poder tener un tiempo especial para meditar en la estrella para nosotros, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Hermanos, y yo quisiera que hoy, para iniciar el estudio final de Nehemías del capítulo 13, pensemos en una problemática que tenemos usted y yo siempre en la iglesia. Desde el momento en el que yo entro por esa puerta, ya esta iglesia tiene problemas, porque yo soy problemático. Cuando usted entra, hay más problemas. Y cuando entramos todos, este asunto está complicadísimo. ¿Sí me explico lo que está pasando? Somos todos diferentes, somos una huella digital. Cada quien tiene su pensamiento. Y es importante para nosotros, como cristianos, venir aquí a aplicar lo que aprendemos en su palabra, lo que Dios nos enseña a través de la palabra de Él. Y hoy vamos a cerrar el capítulo 13 entendiendo 4 puntos principales que Nehemías vio en la iglesia como importantes de que cambiemos a la hora que ya estamos juntos todos. Y Nehemías estaba preocupado porque estaban reuniéndose en 4 grupos que él designó en este capítulo 13. El primero es la autoridad civil, ¿verdad? Y esta autoridad civil tiene que ver con muchas personas. Por ejemplo, yo estoy formando aquí un grupo de ancianos en la iglesia. Aquí estamos tratando de motivarnos en unas enseñanzas, de modo que la iglesia tenga una autoridad civil que también nos ayude. También tenemos una junta. Aquí tenemos personas muy capaces que tienen que venir a aportar a nuestra iglesia. Y Nehemías sabe que eso existe en todas las organizaciones. Pero también Nehemías sabe que existe una autoridad religiosa. Y esa autoridad religiosa tiene que ver mucho con lo que somos los encargados. En ese momento eran sacerdotes, hoy en día pastores, como lo decimos nosotros. Pero también estaban los levitas. Los levitas eran aquellas personas que sirven en la iglesia. Entonces aquí tenemos un tercer grupito que son los levitas, que también necesitaban escuchar este consejo. Y por último, el pueblo. Todos ustedes, las personas que nos congregamos acá como pueblo, somos un cuarto grupo. Y ahí nos incluimos todos. Entonces Nehemías ya había reconstruido los templos de la ciudad de Jerusalén. Para el que no conoce el contexto de ese pasaje, Nehemías, junto con otras personas, habían construido también el templo de Dios. Ya la ciudad tenía murallas y ya tenía un templo. Y ellos estaban, así como este recinto, reuniéndose, ellos estaban conviviendo en su vida normal y ellos estaban tratando de alegrar a Dios. Sin embargo, Nehemías va a mencionar algunas cosas que tenían que ver puntualmente con algo que usted y yo tenemos que prestar atención, y es lo que le llega a Dios. Piense por un momento, ¿qué le llega a Dios? A Dios le llegan las ofrendas, a Dios le llega el tiempo que usted y yo compartimos con Él, las alabanzas, todo el servicio le llega a Dios. Y Dios es celoso en esos temas, porque eso es para la honra y la gloria de Él, no es para que ninguna persona se apropie de esta parte. Entonces, ¿qué son los consejos que va a dar Nehemías en este pasaje? Para que todos nosotros como iglesia juntos, todas las autoridades, los grupos que mencioné, podamos agradar a Dios y que Él pueda recibir
nuestras ofrendas y nuestra adoración de la manera correcta. Nehemías, para los que saben la historia, se había ido ya de vuelta con el rey. Él reconstruyó los muros en 52 días, pero se fue. Los historiadores, porque la Biblia no lo dice, los historiadores piensan que Nehemías regresó de 12 a 13 años después de la salida, en este caso de Jerusalén, de la reconstrucción de estos muros. ¿Por qué es importante aclarar este punto? Porque Nehemías reconstruye los muros y se retira y deja la iglesia funcionando, deja el templo funcionando. Y cuando él regresa es que va a mencionar esto en el capítulo 13. Y vamos a dar lectura para que también entendamos. Entonces, si usted tiene la Biblia ahí, búsquese Nehemías 13 para que estemos ubicados. Como podemos saber ya en Nehemías 2:6 y en Nehemías 13:6 puntualmente es donde se menciona esta salida de Nehemías, esta finalización de la reconstrucción de estos muros y luego que Nehemías regresa después de un tiempo. Pero si vamos aquí a las reformas que Nehemías quiere dar, ¿verdad? Porque como usted puede ver ahí, el título son Reformas de Nehemías. Entonces, él lo que quiere hacer es venir a ver cómo está todo y hacer reformas. Una vez que ya se puso en funcionamiento la iglesia de Dios. Y dice el capítulo 3 en el versículo 1, aquel día se leyó en el libro de Moisés oyéndolo el pueblo y fue hallado escrito en él, y voy a hacer una pausa ahí, porque quiero recalcar esta parte. Aquel día se leyó el libro de Moisés, esa era la Biblia de ellos. Ellos tenían el libro de Moisés hasta ese momento como su Biblia. Entonces, para iniciar con la primera infracción de esta enseñanza de hoy, que se llama Restaurando Infracciones, para entrar al primer punto, yo quiero pensar en que nosotros como iglesia, antes de hacer cualquier cambio, ¿qué necesitamos hacer según lo que estamos leyendo ahí? Leer el libro de Dios. No es lo que yo pienso lo que está correcto, es lo que dice la Escritura. Entonces, si usted es un líder, usted tiene que leer el libro de Dios primero, antes de tomar una decisión cualquiera que sea. Si usted es un pueblo, usted tiene que leer el libro de Dios antes de pensar cualquier cosa que tenga que ver con la iglesia. Si usted es un sacerdote, si usted es un pastor, usted necesita leer el libro de Dios. Si usted es como los levitas, si usted es un líder de la iglesia, antes de decidir en su grupo o en lo que sea que usted haga, usted va a leer en el libro de Dios. No es su opinión la que cuenta, es la de Dios. Usted necesita tener instrucciones claras y directas de Dios. ¿Y cómo habla Dios con usted y conmigo? A través de la Escritura. Dios habla con nosotros hoy en día a través de su palabra. ¿Cómo hablamos nosotros con Dios? A través de la oración. Esa es la estructura que usted y yo tenemos hoy en día. Si usted quiere saber qué piensa Dios de X o Y tema, búsquelo en la palabra de Dios. Y ahí usted va a saber si las decisiones que está tomando van correctas. Ahora, aquí en este pasaje no vamos a abarcar todos los problemas que hay en las iglesias. Después Pablo escribió muchas cartas a las iglesias. Vamos a enfocarnos, como lo dice muy claramente la predicación expositiva, en los puntos que Nehemías mencionó que encontró mal. Y vamos a aprender de 4 puntitos nada más. Con estos 4 puntos, usted y yo hoy vamos a tener una luz más de cómo dirigir nuestra iglesia en el área en el que usted esté. Y el punto 0, que no debería de ser un punto, eso es una regla, es leer la Biblia para empezar. Entonces, si usted quiere ser inteligente a la hora de venir a la iglesia y ver la liturgia, todo lo que pasa en la iglesia, a la hora de venir a ser líder, a la hora de venir a servir, a la hora de venir a cantar, de todo lo que usted hace, tiene que revisarlo en la Biblia para ver si lo está haciendo correctamente. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos de primero, y eso es lo que Nehemías hizo. Ya hemos tenido la oportunidad de ver capítulo por capítulo cómo Nehemías de verdad oraba, cómo Nehemías ayunaba. Y Nehemías no era un sacerdote, él era una autoridad civil. Entonces usted pudiera decir, no, yo soy pueblo,
Que lean los sacerdotes, que lean los pastores. No. Porque usted, si no lee la Biblia, puede entrar en un lugar en donde estén pasando cosas que no son de acuerdo con Dios y no vas a tener criterio para poder conversar con las personas al respecto. Entonces nosotros, como cristianos, ocupamos siempre tener claro que la palabra de Dios es nuestra guía. Esta es la reconstrucción física y la reconstrucción espiritual que Nehemías propone. Y vamos a pensar en la primera infracción, y son las malas influencias que estaban afectándolos. Habían malas influencias que Nehemías encontró en este grupo de este pueblo, y vamos a ver cuáles son esas. Dice, empezamos en el versículo 1, otra vez: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. O sea, en el libro de Moisés había una escritura que estas dos personas, o sea, estos dos grupos de gente con esas creencias que tenían, no podían entrar al pueblo de Dios. Dice, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. ¿Recuerdan ustedes la promesa de Abraham, verdad? El que te bendice, yo lo bendeciré. El que te maldice, yo lo maldeciré. Este pueblo era de los que no soportaban al pueblo de Dios. Entonces aquí hay una acotación importantísima que ver en esta escritura. Y dice el 4, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios. La cámara de la casa de nuestro Dios es la zona en donde se guardaban las ofrendas que venían a Dios, en la cual se guardaban antes las ofrendas el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los sacerdotes, a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, dice Nehemías, porque lo habla en primera persona: yo no estaba en Jerusalén cuando esto sucedió, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. O sea, él regresó, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. O sea, él regresó a Jerusalén, es lo que está diciendo, y por eso está ahí. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías. Ahí tenemos dos personajes que ya los voy a explicar. Haciendo para él, o sea, Eliasib el sacerdote hizo para Tobías una cámara en los atrios de la casa de Dios. Dice el 8, y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. O sea, el hombre estaba ahí de precarista, se metió y ahí estaba feliz el hombre, ¿verdad? Y dije, límpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo, del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos a ellos, al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc y a los levitas Pedaías, y al servicio de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Eso es lo que dice Nehemías. Y yo se los voy a explicar ya un poco más práctico. Había una zona, como decir, imaginémonos esta, no, porque era más grande, imaginémonos todo esto en el templo, en donde se traían las ofrendas. Pero por influencias de los amigos de un sacerdote, que en este caso se llamaba Eliasib, había un hombre Tobías que se vino a vivir ahí, y él estaba ocupando el lugar que tenían que ocupar las cosas que tenían que entregársele al templo para los siervos de la iglesia. Por ende, la gente no estaba ni ofrendando. Esto estaba pasando ahí.
Entonces aquí hay demasiadas enseñanzas. Usted pensará sus enseñanzas, yo pienso las mías. Yo pienso la importancia de que las personas que tienen celo por nuestra iglesia sirvan en nuestra iglesia y fiscalicen las cosas que nosotros hacemos, las cosas que nosotros damos. No se vale cuando hay argollas. Una vez en una iglesia que yo estuve hace mucho tiempo, decía un amigo mío algo que me encantaba. Aquí hay argollas, pero la última está así abierta, para que usted se sume y luego la deje abierta. Qué bonito es cuando nuestra iglesia la venimos a nutrir todos como pueblo. Y qué bonito es cuando no existen las argollas en ningún ministerio. Qué bonito es cuando le damos el lugar a la gente que tiene celo por nuestra iglesia. Vamos a pensar en estos dos grupos, amonitas y los moabitas. Imagínense que amonita era Naamá. Naamá era la mamá de Roboam, hijo de Salomón. Ella destruyó 10 tribus con este hijo mal educado, con un hijo que apoyaba a Balaam. ¿Me entienden el celo? Esto es bien peligroso. Sin embargo, usted me dice, entonces hay que discriminar a las personas. Bueno, aquí hay una situación muy interesante porque ¿quiénes conocen la historia de Ruth? ¿Qué era Ruth? Moabita. Pero Ruth cambió su visión por Dios. Ella se convirtió en celosa de Dios. Acordémonos qué pasó con Roboam. Para los que no han estudiado eso, porque aquí lo vimos en Nehemías, yo les voy a contar qué pasó con Roboam. Roboam era un hijo de Salomón que viene y pretende el reino de Israel. Y al que le tocaba era a Jeroboam, no a Roboam, que Jeroboam era el otro hijo de Salomón. Sin embargo, Dios le manda un profeta a él. Le manda un profeta que se llamaba Semaías. Y Semaías llega y le dice a este Jeroboam que no le haga daño a su hermano, que venía de los amonitas. Y Semaías se va a donde Roboam y le dice, ¿sabes qué, Roboam? Dios te va a bendecir, Dios va a estar contigo. Pero la condición, ¿cuál era? Amar a Dios, cambiar sus culturas, sacar esos dioses. Pero este hombre amonita, Roboam, no lo hizo. 20 reyes pasaron después de que Roboam estuvo en ese reino del norte y ningún rey agradó a Dios. Entonces aquí hay que tener perspectiva en estos temas, porque la iglesia está para traer personas de todas las culturas. Si en nuestra iglesia entrara un musulmán, ¿qué vamos a hacer con el musulmán? ¿Lo vamos a echar? No lo vamos a echar. Este musulmán hay que abrazarlo. Aún es más, tenemos un musulmán en nuestra iglesia que hoy en día es misionero. Y aprovechamos este tema de este musulmán para que ahora él en su cultura se dirija a otros musulmanes entendiendo las cosas. Y Erin está trabajando allá en Albania con musulmanes y la iglesia cada vez crece más. Y si ustedes vean, Erin a mí no para de mandarme fotos todas las semanas. Me manda fotos y fotos de sus reuniones. Al punto que ya hay otras denominaciones que están por allá tratándose de meter, que ya le ofrecieron ponerle ahí la iglesia, bueno, no voy a decir nombres de religiones, pero ya le ofrecieron ponerle título a la iglesia agarrándose del proyecto que ha hecho Erin ahí cristiano. Le han ofrecido hasta plata, porque nadie ha podido alcanzar la cantidad de musulmanes que este hombre Erin está alcanzando en Albania. Me explico lo que está pasando aquí, hermanos. Lo que está pasando acá es impresionante. Este hombre, Nehemías, llega y encuentra una persona metida ahí, pero que no ama a Dios. Porque ¿cuál persona se mete en donde están las ofrendas y ocupa el lugar que es de Dios? Que es a donde se alistan las cosas que van para Dios, las ofrendas que mantienen el templo, todo lo que pasa. Nosotros como iglesia tenemos que tener este celo por nuestra iglesia. Las personas que sirven y que cuidan nuestra iglesia, mayormente tienen que tener amor por la iglesia.
Y tenemos que estar vigilantes de este tema, usted y yo. En los ministerios, yo tengo a alguien en alabanza, yo tengo a alguien en los niños, tengo a alguien en los jóvenes. En todos los ministerios de nuestra iglesia tenemos que tener personas que tengan celo por la iglesia. ¿Se valen extranjeros? Por supuesto. Se valen todos los extranjeros, así como Erin, pero extranjeros que cambien su cultura por amar al Padre. Por personas que quieren leer la Biblia y conocer quién es Dios. No personas que vengan con su cultura de afuera y se queden con su cultura y no tengan celo por Dios. Y cuando hablan, no hablan con la Biblia. Hablan con sus ideas que traen. Esas personas nos pueden empezar a herir la iglesia al punto que nos pueden hacer daño. Y esto es lo que Nehemías quiere que ellos entiendan ahí. Esta situación de Eliasib era una consideración a Tobías, que era una persona incorrecta. Y Nehemías, como autoridad civil, viene y lo quita. Le habló a un sacerdote con autoridad. ¿Cuál autoridad? La palabra de Dios. Él utilizó la escritura, no utilizó otra cosa. Yo recibo a muchas personas para que hablen conmigo. Y he cambiado formas de pensar por personas que vienen con la escritura y me hacen cambiar mi pensamiento. Porque el día que yo sea como pastor cerrado, estoy mal. Porque la Biblia tras de todo es grandísima. Usted y yo necesitamos estudiar la Biblia. Hay veces uno se le olvida algún principio, algún precepto. Y hay que retomar ese precepto y cambiar. Como pastor yo necesito cambiar. Como levita o como siervo usted necesita cambiar. Como autoridad civil usted necesita cambiar. Como pueblo usted necesita cambiar. ¿Cambiar a qué? A la escritura. No a pensamientos vanos. Yo quisiera que vayamos a la segunda infracción. Esta segunda infracción se llama: la ley del sábado no se estaba cumpliendo. Qué grave. Versículo 15, en aquellos días, capítulo 13 de Nehemías, versículo 15, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí, dice Nehemías en primera persona, yo reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando en el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces. Y los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía, y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Una vez más ellos estaban fallando y hay una segunda infracción: no guardar el día de reposo. Y yo busqué en la Biblia qué dice Dios de este día de reposo. 2 versículos tiene la escritura. 2 versículos. Uno de ellos, lo que pasó precisamente antes de que este pueblo cayera en esclavitud. Y eso lo encontramos en Lamentaciones. Vamos a ir a Lamentaciones 2:6. Porque Nehemías menciona ahí que por qué hacen eso.
Porque dice en el versículo 18, no hicieron así vuestros padres y trajo Dios todo este mal sobre nosotros. O sea, Dios trajo el mal sobre este pueblo por no tomarlo en cuenta. Y dice Lamentaciones 2:6, quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes. ¿Y qué más? Los días de reposo. En Sión y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Oiga qué grave lo que hizo Dios. Desechó a la autoridad civil y desechó a la autoridad espiritual. Por no tener cuidado, ellos cayeron esclavos de los babilonios y de los asirios. Y entonces aquí es donde Nehemías tiene celo por su pueblo y dice, hermanos, hay que guardar el día del reposo. Ahora, ¿qué decía David del día del reposo? Vamos a irnos a literatura de sabiduría en el Salmo 92:1. Salmo 92:1. ¿Qué menciona? El único otro versículo que habla de este día de reposo. Oigan qué lindo este salmo, solo vamos a leer un pedacito. Dice el Salmo 92:1. Si usted tiene Reina Valera 960, va a leer este título que dice, alabanza por la bondad de Dios. Salmo, cántico para el día del reposo. No lo voy a leer todo porque si no nos da aquí mucho tiempo. Pero dice solo el versículo 1. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Hermanos, el día de reposo tiene mucho que ver con que Dios es nuestro reposo. Usted y yo necesitamos sacar un ratito para estar con Dios. Cantar salmos a su nombre. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? No lo hacemos. Muchas veces cuesta venir el domingo a la iglesia. Ahora, si usted no viene a la iglesia, usted puede sacar un día de reposo con Dios y leer la escritura. Dios no está contento que usted trabaje como el loco y piense que el mundo se le va a acabar si no va el domingo y el sábado a trabajar. Yo entiendo que hay muchas empresas. Yo trabajé por 12 años en un negocio que trabajaba sábados y domingos. No podía venir a la iglesia. Cristo quiere que nosotros descansemos en Él. El día libre usted tiene que agarrarlo para hablar con Dios un rato y tener un tiempo a solas con el Padre. Este pueblo estaba tan afanado con las compras, con los negocios, que no tenía tiempo para Dios. Es importante que nosotros periódicamente en la semana, en el día, en el año, estemos dedicando tiempos para descansar en Dios. Porque si usted está agarrado de sus finanzas, hermano, las finanzas se nos pueden ir. Por dicha y gracias a Dios mi empresa ya superó este tema, pero ustedes no saben lo que yo sentí trabajando en turismo, dependiendo de los vuelos de aviones, dependiendo de otros países, y que me llegue una noticia de que cerraron el aeropuerto porque hay COVID. Ese día yo estaba a la par de mi jefe y nos volvimos a ver los dos así, ¿verdad? Se acabó, no hay trabajo. 2 años, hermanos, sin turistas. Hasta hoy estamos pagando la cuenta de esos 2 años. Pero qué buena enseñanza, porque la confianza total en Dios. Aquí en esta congregación hay un hermano que está aquí. Yo me quedé tranquilo en casa confiando en el Señor. Y este hermano vino y me metió en el congelador plata. Y ya yo estaba sin plata. Tenía 2 años sin salario. Ya mis ahorros se habían esfumado. Y yo me acuerdo que estaba sin plata, ¿verdad? Y yo dije, ay, Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Yo de qué me preocupo? Y tras de todo me llama ese hermano, voy a ir a tomar café a su casa. Y yo, ¿café? Venga, hermano, a la casa, aquí hay cafecito, pase. Y me dice, ahí le dejé pollito en el congelador. Ay, muchas gracias, hermano. Pero vaya, guárdelo porque se le puede joder. Pues está en el congelador. No, vaya, guárdelo.
Y me fui yo a abrir la refri y dije, ¿qué es lo que tenía que decirme este hombre? Abrí, había plata, hermanos. Es que Dios no nos soltó un minuto. Porque la confianza en nosotros no puede estar en la plata. Usted tiene que aprender que la plata es de Dios. No se preocupe por el negocio. Tenga el día de reposo. Descanse en el Padre. Él quiere que usted descanse en Él. Esta mañana es una mañana en diciembre, en medio de todo diciembre, de descansar en el Señor. Deje de correr. Descansemos en el Padre. Comprendo perfectamente, bueno, mi negocio trabaja los domingos y los sábados. Ayer yo estaba trabajando. Hay domingos que me toca salir del culto como la Cenicienta porque se me va el barco y tengo que ir a atenderlo allá a Punta Arenas. Pero yo tengo mis tiempos de descanso multiplicados por 8, no el poquito ahí del día de reposo. Toda la semana hay que descansar en Dios. Si usted tiene que trabajar sábados y domingos, yo sé que el negocio de ustedes, ¿verdad?, es sábado y domingo. Toca. Ahí se rotan. Algunos días va uno, otro día va el otro, pero usted genuinamente tiene que tener un descanso con Dios. Basta de andar corriendo como si que se nos va a acabar el dinero, porque la plata Dios se la va a mandar y usted tiene que estar tranquilo. No necesita correr en estos temas. Vamos a hacer, como dice el Salmo 92:1, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Amén por eso. Tercera infracción, nos quedan 2 y terminamos. Estamos rápido. Matrimonios incorrectos. Vea usted, matrimonios incorrectos. Dice el versículo 23, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablan la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, imagínense, no tenían ni idea del idioma de nuestro Padre, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos. Qué duro lo que sigue ahí, me da dolor leer esto. Y los maldije. Y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no haréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Claro, Salomón fue el que le dio a Roboam a una monita. Se los acabo de contar. Además, no lo tenía en las notas, hasta ahora me fijo en esta parte. Bien, que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Aún en él le hacían pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote, le hacía ver, era yerno de Sanballat horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Y dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y los levitas. Había posibilidad de que un amonita terminara siendo el dirigente espiritual de la iglesia. Qué peligro tan grande. No podemos permitir que vengan personas de afuera a nuestra congregación a dirigir y hacer cosas si no aman nuestra congregación y no aman a Dios. Ocupamos que sean personas con el celo de Dios. En la teología, los teólogos discuten mucho este pasaje y conversan mucho con respecto. He escuchado demasiados debates referentes a este tema porque dicen que estuvo mal provocar divorcios y que estuvo mal lo que hizo Nehemías porque separó familias. Y mi pregunta es, ¿cuándo estuvieron unidas para Dios esas familias? No unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice la palabra de Dios. Ahora, si usted es un incrédulo y se une con una incrédula, ya eso nosotros no lo controlamos. Pero para nosotros que somos el pueblo de Dios, ¿a dónde está entregando usted sus hijos? Tráigalos, aquí hay escuela dominical. Que crezcan y que conozcan cristianos y se casen con gente que piensa como ellos. Pero qué fuerte es cuando nosotros
no tenemos en cuenta el pueblo de Dios para nuestras familias. Necesitamos venir a la iglesia, papás, si queremos ver a nuestros hijos en el pueblo de Dios involucrados. Si no, nuestros hijos van a ir yo no sé a dónde. Yo quiero orar porque las familias de esta iglesia busquen entre ustedes gente para casarse. Y si no, gente cristiana, aunque esté en otro lado. Me recuerdo el misionero, es de Indonesia. Y él fue allá a predicar cuando él tenía 17 años. Yo quedé llorando con una predicación de él. No era una predicación, era un testimonio, pero para mí fue una predicación. Y él dijo, tengo deseo por ir al país con mayores musulmanes en este mundo. Este país es Indonesia. Y empezó a predicar. Yo lloraba. Un muchacho de 17 años me ministró como ustedes no tienen idea. Y me sigue ministrando hasta hoy. Él se fue para Indonesia. Y yo lo fui a visitar a Indonesia y pude ver su ministerio y es algo impresionante ver a este hombre allá. Yo lloré en el avión como 3 horas, desde que me monté al avión hasta que me bajé, no pude. Cuando me fui de ahí, y yo oré por una esposa para él. ¿De dónde? En un país musulmán con 20 años, él ya estaba ahí sirviendo. Porque él oró, él nos enseñó su ministerio cuando yo tenía 17 años, porque Rebequita Conejo hizo una linda campaña misionera y yo estaba en esa campaña y la escuché y este hombre me impactó mi vida. Pero yo le di seguimiento a él, estuve ofrendando estando en Costa Rica para su proyecto que iba a hacer en 2 años. Llegué a una clase de seminario y me lo topé en el seminario a él, ahí estuvimos juntos. Y tuve el privilegio de tenerlo 4 meses en el seminario, en ESEPA. Y cuando ya terminé la clase del seminario, le di un abrazo y me dijo, Jonathan, pronto me voy. Y le digo yo, ¿de verdad te vas a ir? O sea, todo lo que hablaste no era mentira, es cierto, te vas a ir. Sí, me voy a ir. Venga a mi actividad de despedida. Y fui y estuve con él ahí, luego lo fui a visitar a Indonesia. Y el día que yo lloré, lloraba por esta esposa para él. Quiero contarles que este año pasado, en enero, vino a visitarnos a Costa Rica, iniciando este año. Él se casó en Londres con una misionera cristiana. Dios le mandó a su esposa. Pero él estaba seguro que él no podía casarse con una musulmana que no amara a Cristo. Alison no me deja mentir, todas las chiquillas derretidas por él. ¿Verdad, Alison? Ustedes no tienen idea. Vea, con solo nosotros ser amigos de él, ya nos invitó una muchacha a comer a un restaurante carísimo. Porque esa muchacha andaba tirando el anzuelo. Ella lo quería. Y yo le pregunté a esa muchacha, ¿qué? ¿A usted le gusta? Y me dice, vieras que es muy bonita, vieras que es muy inteligente, ya está casi graduada de su universidad. Tiene mucha plata la familia, pero no ama a Dios. No es cristiana. Si ella fuera cristiana, probablemente sería una persona para que sea mi esposa. Llegó un grupo de misioneros un día y lo invitó a él a ir a una misión y ahí conoció a su actual esposa. Y hoy en día él está sirviéndole a Dios, ubicado en la Escritura. Nosotros necesitamos en el tema matrimonial dirigir a nuestros hijos. Una hermana de esta iglesia, la semana pasada hablaba con ella de unos problemas con el hijo y me dice, ¿qué hago con mi hijo? Le estorbo, es que estaré siendo una vieja majadera, me dijo ella. Yo le dije, no, hermana, dirija a su hijo, métase con él, háblele. Mi mamá me puede decir lo que sea, que yo le voy a aguantar todo, es mi mamá. Mi mamá era la persona que me podía regañar todo lo que ella quería cuando yo estaba niño y cuando estaba joven. Hay que estorbar a los hijos.
Aproveche esa posición que le dio Dios, pero hágalo con la Biblia, hágalo con amor. La cuarta infracción. Ya terminamos, hermanos. Nehemías, se acabó. No quiero leer esto. No organizar el templo como Dios lo ordenaba. Nehemías tuvo que hablarles a ellos en la dirección de que organizaran el templo como Dios lo ordenaba. Dice el versículo 30, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Por supuesto que Dios tiene que acordarse de él para bien. Hay otra gran discusión de que muy orgulloso Nehemías hablar en esta línea. Bueno, pero es que la Biblia es súper auténtica. Dios utiliza personas. No siempre uno va a escuchar, Juan el Bautista, por ejemplo, era un poquito duro, ¿verdad? No siempre, la Biblia no siempre va a escribir solo lo que es perfecto. Dios pone hasta imperfecciones para que entendamos que la Biblia es humanos trabajando como usted y como yo para Dios. Y lo que pasó aquí es que Nehemías, como autoridad civil, vino a establecer a los sacerdotes en sus lugares. Yo quiero decirles, hermanos, que en esta iglesia hay autoridades civiles muy importantes. Yo necesito las autoridades civiles. Yo no soy la persona más sabia en todo lo que pasa en la iglesia. Hay muchos hombres que me pueden aportar cosas increíbles como pastor. Tonto sería yo si los rechazo. Quiero decirles que hoy en la mañana una hermana me regañó y le recibo la regañada. Me habló sabiamente. Así tiene que ser. Me habló con amor y me habló bien. Y me habló con Biblia, porque me habló de la forma que la Biblia lo dice. Ustedes y yo ocupamos tener la apertura de ser iglesia. Tenemos que ser iglesia. Yo quiero estar con ustedes en este recinto. ¿Les parece? Ustedes también quieren estar con todos. Venir juntos y alabar a Dios como lo hacemos. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a cerrar con un pasaje lindísimo, Efesios 2, 19 y 22. Con esto termino. Es la última lectura, disfrútela. Porque Nehemías es de restauración y Efesios también. Dice Efesios, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificándonos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, entiéndame en este versículo que Dios nos deja. Dice, ya no sois extranjeros. Usted y yo un día fuimos extranjeros en esta iglesia. Hoy en día somos de la familia de Cristo. Y ahora tenemos que ser un cuerpo bien edificado en el fundamento que es de Cristo y los apóstoles, que vamos a trabajar juntos. Tenemos que afinar nuestro templo de modo que todos trabajemos felices para el Padre, de modo que las ofrendas lleguen al lugar correcto, de modo que los ministerios le sirvan a nuestro Dios, de modo que los sacerdotes o pastores de nuestra iglesia dirijan bien. Las autoridades civiles hagan su trabajo con la Biblia. Los levitas o los siervos de nuestra iglesia sirvan con la Biblia. Y el pueblo completo lea la palabra de Dios. Eso nos va a ayudar. Juntos para edificar una iglesia. Juntos para cumplir estos 4 puntos que Dios menciona. Hoy es el día, hermanos, de poner nuestro fundamento en Cristo, porque la otra semana arrancamos con la linda Navidad y ya vamos a tener una serie de 4 enseñanzas de Cristo.
Y estoy muy emocionado porque hemos visto su estrella. Así se llama esta nueva enseñanza que viene. 3 personas vamos a exponer acerca de esto. Y le invito a que en diciembre, a pesar de las carreras, Cristo sea la estrella suya. ¿Les parece? Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar los ojos todos. Y vamos a pedirle a Dios que nos permita ver su estrella en diciembre. Cristo, por favor, ilumínanos. Queremos ser como estos magos que llegaron a tu pesebre, Señor, este año. Queremos cerrar este año honrando tu nombre, glorificándote. Quita, por favor, el orgullo de creernos los mejores. Quita, por favor, Señor, todo lo que estorbe para que esta mañana sintamos que estamos por encima de otros hermanos, y ayúdanos a juntarnos, trabajar juntos, amarnos los unos a otros. Dirige tu iglesia, dirige este tiempo, Señor, que podemos compartir y venir aquí a edificarnos, Señor. Gracias, Dios, por los jóvenes. Qué grupo tan lindo. He visto lo que está pasando ahí, es solo tú trabajando con ellos. Gracias por los niños. Ayer esta reunión de niños fue hermosa, esta celebración navideña que se les hizo aquí en la iglesia. Gracias, Dios, por las mujeres, por Caroline, que está también ahí trabajando duro con estas damas aquí en la iglesia. Gracias, Señor, por los hombres. Gracias por todas estas personas que vienen a nuestra iglesia, lideradas por un grupo tan grande de hombres que está dirigiendo nuestras familias. Son ellos los que queremos ver involucrados en todo lo que tiene que ver con nuestra iglesia, para dirigir y darnos a nosotros apoyo, Señor, como congregación. Gracias, Señor, por las familias que tenemos aquí hoy. Guíanos a todos con tu estrella, Señor, este diciembre que recién inicia hoy. Gracias, Señor, porque eres nuestra guía, Señor. Te doy gracias por las ofrendas que hoy se recogen y se van a poner en el lugar correcto de nuestra iglesia. Motiva a toda la congregación a ofrendar como se motivaron con Nehemías. Que hoy, Señor, podamos mandarte nuestras ofrendas a ti con gusto, sonrientes, como tú propongas en nuestro corazón, Señor. Llena, Señor, estas canastas de ofrendas de gozo, no de cantidad, sino de calidad, Señor. Llena nuestra congregación de personas que te amemos.